Buenos días, buenas tardes. El ponente de hoy es Inés Corral Pérez. Doy las gracias por asistir y participar en la Escuela de Doctorado y Departamento de Química y Física Social. Se doctoró en Química en la Universidad Autónoma de Madrid en 2005. Obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral de la Comunidad de Madrid, otorgado por la Real Sociedad Española de Química. Investigadora postdoctoral en las Universidades Libres de Berlín, Friedrich Schiller, en Alemania, de la UAM en 2009. Investigadora Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Y hoy ahora es profesora titular, ¿no? Todavía no, pero lo será en breve. En breve, sí, seguro que sí. Queda poquito, queda poquito. Un grupo de investigación de reactividad en estado electrónico excitado. Ha dirigido un número de 9 tesis doctorales, 3 proyectos de investigación nacionales, 4 internacionales. Gracias a ti, Juan Carlos, y a ti, Juan, por la invitación. Voy a aprovechar para hablar en español. Nunca puedo hablar en español en los congresos, así que esta es la primera oportunidad que tengo y me gustaría ver cómo se vea en español. Así que la voy a hacer en español, así que alguien tenga alguna preferencia, no sé, yo veo, los perfiles parecen como bastante españoles, las caras, así que voy a seguir en español si nos importa, aunque las diapositivas están todas. Entonces, he dividido la charla en 2 partes, que son las 2 principales líneas de investigación que tenemos ahora mismo en el grupo abiertas. Voy a hablar de bases no canónicas, que esto lo haré al final de la exposición, y la primera parte voy a hablar un poco de fotofísica de nanografía. Bueno, entonces, muy brevemente voy a introducir un poco el tema de los nanografenos. Como sabéis, en 2004 se aísla la primera monocapa de grafeno y desde entonces ha habido una explosión de trabajos al respecto, fundamentalmente centrados en las propiedades mecánicas, las propiedades eléctricas, las propiedades térmicas. Pero, sin embargo, debido a que el gap de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia, en el caso del grafeno, es inexistente, es muy pequeña, todos los estudios electrónicos pues, han quedado un poco a la sombra. No obstante, desde el punto de vista experimental, existen estrategias para aumentar este gap de energía, que están aquí resumidas. Por ejemplo, confinar el grafeno en una escala de nanómetro ayudaría a ampliar este gap de energía, la síntesis de bicapas o también imprimir una curvatura a la red. Serían todas estrategias que ayudarían pues, a dar el gap de energía entre la banda de conducción y la banda de. Entonces, en este aspecto, como decíamos, las propiedades electrónicas han sido poco estudiadas, pero bueno, ya existen algunos estudios centrados en la investigación de estas propiedades electrónicas en estos sistemas más pequeños. Me voy a concentrar ahora en nanograferos o PAHs. Fundamentalmente vienen de la parte experimental, aunque ya empiezan a haber cada vez más estudios teóricos, y simplemente han cogido aquí unos cuantos trabajos que, por supuesto, no son en producción exhaustiva. Hay muchos trabajos al respecto, pero me gustaría citar unos cuantos que sí que establecen una serie de generalidades. Pues, por ejemplo, ahora mismo se sabe que para sistemas que comparten el mismo número de sextetes electrónicos, por ejemplo, el sistema 3, el sistema 4, el sistema 11 y el sistema 10, básicamente lo que nos encontramos son gaps de energía, en este caso entre HOMO y HUMO, que son muy parecidos. Pues, de alguna manera, sabemos que la forma de estos pHs o de estos grafenos, que los queremos hacer así, no son tan relevantes a la hora de establecer ese gap de energía, pero sí que lo es el número de sextetes que podemos tener. También se sabe hoy en día que, por ejemplo, cuando estamos hablando de pHs que están curvados, que normalmente se curvan porque se introducen anillos de 5 o de 7 miembros en lugar de 6, pues conducen a propiedades electrónicas muy similares a sus análogos planos. Sí que es verdad que se observan algunos ensanchamientos, por ejemplo, los espectros de absorción, pero digamos que los centros de las bandas de absorción sí que se mantienen. Aquí ya sí que introduzco el primer trabajo teórico. No es un trabajo teórico nuestro, es un trabajo que pretende estudiar la fotofísica de acenos y de fenacenos. Los acenos no son más que cadenas de átomos de grafeno que están condensados
los unos con los otros, y los fenómenos, digamos, sería el mismo concepto, nada más que estarían dispuestos en forma de zigzag. Y en este trabajo, por ejemplo, se intenta establecer una correlación entre los rendimientos cuánticos de fluorescencia y el tamaño de estos acenos y fenocenos. Entonces, lo que hace, por ejemplo, este grupo es investigar los espectros de absorción, que eso sí que dependen del tamaño del sistema. Ya sabemos que la conjugación, extender la conjugación del sistema pi siempre conduce al movimiento, al shift de las bandas de absorción, de las excitaciones, y localizan, como están concentrados en espectros de fluorescencia, localizan el mínimo emisivo, que normalmente suele ser el mínimo S1, y también localizan la geometría correspondiente al canal para bajar desde el estado excitado al estado fundamental. Entonces, en este trabajo lo que se establece es que, a pesar de que las energías de excitación sí que cambian de un aceno o de un fenaceno a otro, sin embargo, esas intersecciones cónicas, esos canales para la vuelta al estado fundamental, están bien concentrados en una parte de la molécula, normalmente suele ser en el extremo o en la parte central. Entonces, lo que establecen es que esos rendimientos cuánticos, digamos, si la energía del canal de vuelta al estado fundamental se mantiene, pero la energía de excitación cambia, eso explicaría el porqué de los diferentes rendimientos cuánticos de fluorescencia que tienen a veces. De alguna manera, ilustra cómo, aparte de que desde el punto de vista experimental se puede entender muchas cosas de los mecanismos de desactivación de estos sistemas, siempre la aportación teórica siempre es muy a valorar, porque nos permite entender desde el punto de vista molecular o desde el punto de vista atómico qué está sucediendo. Ya por último, porque voy a hablar de tripletes en algún momento de la charla, un poco también se han estudiado cuál es el papel de los tripletes de otros estados de diferente multiplicidad en el mecanismo de desactivación. La mayor parte de los cromóforos siguen la regla de Casha, que significa, seguro que ya conocéis, de vuestros grados, que significa que básicamente los estados emisivos, ya sean de fosforescencia o fluorescencia, siempre suelen ser los más bajos en energía, el T1 o el S1. Bueno, pues para este tipo de sistemas, si son lo suficientemente grandes, es verdad que se ha encontrado que el cruce entre sistemas puede ocurrir a partir de estados más altos en energía, no tienen por qué ser el estado más bajo en energía. Es decir, se pueden producir cruces entre sistemas desde, por ejemplo, el estado S3 o el estado S. Bueno, entonces ya paso a contaros, después de esta introducción tan breve, paso a explicaros un poco nuestros resultados. Nos hemos fijado en el tema de los nanografenos un poco en cuál es el impacto de la curvatura en la fotofísica de estos sistemas y también la agregación. Estos son los sistemas que hemos estudiado, los nanografenos que hemos estudiado. Si os fijáis, se parecen bastante. Todos estos sistemas tienen del ensamblado de dos fragmentos, de dos pHs más pequeños, que son el coraluleno y el hexabenzopoloneno, el HBC. Y la diferencia entre ellos radica fundamentalmente en esta zona de la curvatura helicoidal. Aquí no tenemos restricciones en esta zona, mientras que aquí sí que tenemos esta restricción. Se ha introducido aquí un anillo de 7 miembros que de alguna manera pues, supone un impedimento estructural. La diferencia entre estos dos de aquí, entre el 7 y el 8, básicamente es un átomo de cloro. Estábamos un poco interesados en ver cuál es el efecto de los tripletes y por eso se introdujo aquí un átomo. La fotofísica de los tres, es decir, esta diferencia en la zona de la curvatura helicoidal no es tan grande, así que me voy a centrar, como tampoco me gustaría introducir el segundo tema también, me voy a centrar en la fotofísica de estos dos, pero bueno, está viendo que la fotofísica del otro es muy parte. Entonces, de momento tengo que explicaros por qué estamos interesados en estos sistemas, porque realmente si nos fijamos en los fragmentos de los que provienen, en el coraluleno y en el HBC, su fotofísica tampoco es especialmente interesante. Aquí tenéis los espectros de absorción, y bueno, pues tienen una absorción de 400 energías superiores a 400 en ambos casos. Es verdad que son sistemas fluorescentes y fosforescentes. El rendimiento cuántico de fluorescencia no es muy grande, es del 2% 3%, y digamos que estas características espectroscópicas se explican a partir de perfiles de energía potencial relativamente sencillos. Lo que tenemos es un mínimo en el primer potencial, un mínimo S1, la intersección cónica, este canal de conversión interna para volver al estado fundamental, en ambos casos está bastante arriba en energía, y lo que nos encontramos es que los tripletes están situados muy cerca en energía
la posición del mínimo segundo. Esto explicaría, bueno, pues a partir de este mínimo tendríamos la fluorescencia. Como la conversión interna está poco favorecida, también tendríamos una competencia con el flujo entre sistemas y la emisión simplemente se produciría a partir del estado más bajo de energía de los protones. Bien, ¿qué tienen de especial estos nanografenos? O sea, cuando ensamblamos esos dos fragmentos, el coranuleno y el HBC. Bueno, pues lo que nuestros colegas experimentales encuentran es un trabajo que se ha llevado a cabo, la síntesis se ha llevado a cabo en el grupo de Nazario y Martín, la Complutense de Madrid y en INDEA Nanociencia, y los estudios fotofísicos los ha hecho Reinhold Weinamacher, también de INDEA Nanociencia. Bueno, pues nuestros colegas experimentales observan que tenemos, estos serían los espectros de fotoluminescencia, fluorescencia, fosforescencia, observan más de una banda, es algo que no es demasiado común. Y una segunda cosa que también les resulta interesante es que observan un comportamiento fotoluminescente que depende de la temperatura. Es decir, en función de la temperatura a la que registran sus experimentos, ven huellas fotoluminescentes que son distintas. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del espectro de absorción. Aquí tenéis superpuesto los espectros de absorción del coranuleno, es la línea a trazos, del HBC, que sería la línea negra continua, y luego en distintos colores tenéis los espectros de absorción de los distintos nanografenos. Bueno, básicamente lo que vemos es, bueno, pues los nanografenos básicamente solapan con los espectros de absorción de los dos fragmentos. Lo que vemos es un aumento de absorción en la zona entre 400 y 500, que no aparecen en los dos fragmentos, y esto se explica por la extensión del sistema pi. Y luego, aparte de eso, pues bueno, vemos que aquí sí que hay una pequeña diferencia entre el 7 y el 8. Recordáis que eran esos sistemas que tenían, de alguna manera, constreñida esta curvatura helicoidal. Bueno, pues absorben un poco más al rojo, mientras que aquel sistema, que el 6, donde lo que teníamos era menos restricciones en esta zona de la molécula, pues absorbe un poquito más alto. Desde el punto de vista teórico, lo que hicimos fue entender un poco mejor estos espectros de absorción, y lo que hicimos fue, bueno, pues descomponer. Tenéis en rojo el espectro experimental, en negro sería el espectro teórico simulado. No hay tanta concordancia en esta zona de aquí, porque solamente nos restringimos a incluir en nuestros cálculos los 8 primeros estados electrónicos, tampoco estábamos tan interesados en las zonas de mayor energía. Y lo que podéis ver es que son espectros vibracionalmente resueltos y además los tenemos descompuestos por estados electrónicos. Pues a partir de estos resultados, lo que sabemos es que esta primera banda de absorción proviene fundamentalmente de dos estados electrónicos, que serían los dos primeros, el S1 y el S2, fundamentalmente el S1, mientras que esta zona, que tiene una intensidad mayor, pues vendría de la superposición de estados del S4 en adelante, ¿no? con distintas propiedades. Para entender esto un poquito mejor, lo que hicimos fue, construimos estos diagramas que se llaman de correlación electrón-hueco, que os voy a explicar muy brevemente en qué consisten. Lo que hacemos es, tenemos dos fragmentos, entonces lo que hemos hecho ha sido subdividir nuestros nanografenos en esos dos fragmentos. En el eje horizontal, en el eje de las X, lo que tenemos serían los fragmentos desde donde se produce la excitación, y en el eje vertical, en el de ordenadas, lo que tenemos sería el fragmento donde va a parar ese electrón excitado. Entonces, a partir de estos diagramas de aquí, pues podemos entender que los dos primeros estados electrónicos están básicamente localizados en el fragmento de HBC, es decir, es una transición localizada en este fragmento de aquí. Pero, sin embargo, cuando consideramos estados electrónicos superiores, la excitación está concentrada en la zona del coranuleno. Bueno, para poder entender en cualquier caso las propiedades fotoluminescentes, tenemos que abandonar la región Frankfurt y explorar la superficie de energía potencial en otras zonas que están más alejadas, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho para, como os digo, el nanografeno 7 y el nanografeno 8. La fotofísica es bastante parecida. Las energías del nanografeno 7 estarán en negro y las del 8 estarán en rojo. Lo que hicimos fue ver a dónde relajaba esa excitación a los dos primeros estados electrónicos. Cuando uno excita el S1, lo que llegamos es a un mínimo en este mismo potencial, y cuando excitamos al S2, pues llegamos a otro mínimo que está cerca de energía.
Como tenemos restricciones estructurales, son sistemas relativamente rígidos. Aquí lo que tenéis es un solapamiento entre la estructura Frank Condon y la estructura de los mínimos S2 y S1. Entonces, como veis, no hay demasiada diferencia en cuanto a... En ambos casos, lo que habíamos dicho antes, se trata de excitaciones. La excitación está localizada en el fragmento de HB. Cuando excitamos desde estados electrónicos superiores, recordad que esos estaban centrados en el fragmento de HBC, la relajación conduce a otro mínimo, también en el mismo potencial, en el potencial S1, donde ya las geometrías sí que son ligeramente diferentes, ¿vale? Y esto, bueno, pues se entiende porque la excitación sí que está localizada en otro fragmento distinto. Lo siguiente que hicimos fue localizar el canal de desactivación al estado fundamental, la cónica, la intersección cónica S1 y S0, que está como a 0,4 electronvoltios respecto al segundo de los mínimos, o 0,7 o 0,8 en función del nanografeno que estemos considerando respecto al primero de los mínimos, por lo cual todo parece indicar que la desactivación no radiativa a través de canales de conversión interna no está demasiado favorecida. ¿Cómo explicamos ahora la luminescencia? Nuestros colegas experimentales registran rendimientos cuánticos de fluorescencia mayores que para los fragmentos, de 0,17 a 0,21 en función de la longitud de onda de excitación, o en el caso del nanografeno 8 de 25%. Para intentar entender estos espectros, lo que hicimos fue simular los espectros de emisión desde los 3 mínimos más bajos en energía que encontramos. Utilizamos una aproximación de nuevo vibracionalmente resuelta que nos permitía explicar bastante bien esos espectros experimentales. Tenéis en rojo el espectro experimental y en distintos colores los distintos espectros de emisión calculados. Entonces, lo que pudimos entender a partir de estas simulaciones es que esta primera banda no solamente tiene un máximo en esta zona de aquí, que estaría en torno a los 525, y este hombro estarían debidos a este primer mínimo, mientras que esta segunda banda, recordad que nos encontramos una segunda banda de fluorescencia en los espectros, mucho más evidente en el caso del 7 que del 8, pues provendría del segundo mínimo excitado. No podemos saber, no obstante, si hay algo de contribución por parte de este mínimo en los espectros de fluorescencia, porque hay un gran solapamiento entre los espectros de emisión de los dos mínimos que están en el primer potencia. Entonces, digamos, esto podríamos clasificarlo como un sistema notaso, ¿vale? Notaso en varios sentidos. Primero, en principio, tenemos emisión desde un estado que no es el de menor energía, y aparte tenemos distintos mínimos en el potencial y no podemos descartar que desde los dos nos esté produciendo emisión. Bien, como también nuestros colegas experimentales observan rendimientos cuánticos de fluorescencia bastante importantes, lo que hicimos fue un poco investigar cuál es el papel de los tripletes en estos sistemas. De manera análoga a lo que ocurre en los fragmentos de los que proceden, vemos que tenemos tripletes que están muy cerca en energía a la posición de los mínimos tripletes. Tenemos el estado de 3, el tercer triplete. Lo que asumimos es que este estado triplete, una vez poblado, lo que va a hacer es desactivar al estado triplete de menor energía, que sería T1. ¿Vale? Conseguimos, como tenemos dos vías de desactivación, conseguimos dos caminos que conducen a dos mínimos tripletes que son diferentes. ¿Vale? Diferentes entre sí, pero análogos a sus mínimos tripletes. Es decir, el 1, el que llamamos ahí, tiene su excitación localizada en el fragmento de HBC, mientras que el que llamamos B tiene localizada la excitación en el fragmento de Corán. Bien, también desde estos mínimos calculamos espectro de emisión vibracionalmente resueltos, y simplemente por comparación con el experimento lo que podemos ver es que la principal banda de emisión proviene de este mínimo, del mínimo A, pero de nuevo, para poder explicar esta segunda banda que aparece en el espectro de fosforescencia, necesitamos recurrir a mínimos que están más altos en energía, que asignamos al T3. Bien, me faltaría por comentar ahora el comportamiento que observan nuestros colegas experimentales sobre la luminescencia a distintas temperaturas. Estos son espectros de fosforescencia registrados a distintas temperaturas, no se ve demasiado bien, pero van aproximadamente desde los 65-77 Kelvin
hasta los 130, 181 Hz. Entonces, como es de esperar, a medida que aumenta la temperatura, la señal de fosforescencia debido al quencheo simplemente disminuye, pero lo que llama la atención es que para un rango de temperaturas mágico, que está alrededor de los 120 kelvins en el caso del 7 o 130 kelvins en el caso del 8, observan la aparición de una segunda banda de aquí. No os habréis fijado, pero nosotros que lo hicimos en su momento, corresponde con la zona en la que el sistema emite por fluorescencia. ¿Vale? Entonces, atribuyen este fenómeno a un posible fenómeno de TADF, de fluorescencia retardada, térmicamente activada, que cuadra bastante bien con la superficie de energía potencial que nosotros hemos simulado para este sistema. Es verdad que sí, aquí lo que tenemos son una condensación de tripletes en una zona de pequeña energía. Esto permitiría que inicialmente el sistema va al triplete a través de un cruce de sistemas, puebla el T1, emite por fosforescencia, pero si conseguimos aumentar la temperatura en ese rango mágico que os comentaba, lo que el sistema haría sería repoblar el estado T3 y desde el estado T3 habría un cruce entre sistemas inversos, población de nuevo deslindete y fluorescencia desde ese estado. ¿Vale? Esa fluorescencia es retardada en el tiempo porque obviamente se produce en escalas de tiempo superiores a la señal de fluorescencia que habíamos discutido anteriormente, porque tiene que pasar previamente por un proceso de cruce del sistema. Bien, hasta aquí la parte de curvatura. También hemos hecho algunos estudios acerca de cómo la agregación puede afectar a la fotofísica de estos sistemas. En el caso de los nanografenos que acabo de presentar, los aumentos, la variación de concentración no se vio que tuviera ningún impacto en los espectros de emisión, tampoco de absorción, pero sin embargo otros sistemas que también se han estudiado en el grupo de Nazario Martín sí que se ha visto que la agregación puede tener un impacto en la fotofísica. Y en concreto el sistema que hemos estudiado es este que veis aquí, que han bautizado con el nombre de tetrahidrafeno o tetrahidrafeno, supongo en castellano, que no parece otra cosa que un metano, donde se han sustituido los átomos de hidrógeno por 3 moléculas de HB. Inicialmente, este sistema no parecía como muy excitante desde un punto de vista fotofísico. Aquí tenéis superpuestos los espectros de absorción y de emisión del HBC, que serían los que están en gris, y los que están en azul serían los espectros de absorción y de emisión del tetrahidrafeno. Entonces, bueno, pues lo que se ve sí que es verdad que hay un pequeño desplazamiento de las bandas de absorción y emisión, un pequeño ensanchamiento, y bueno, lo más excitante es, bueno, pues que en el caso del tetrahidrafeno, digamos, esta cola de emisión se extiende más allá de los 700 nanómetros, cosa que no ocurre para el caso del HBC. Pero lo que llama la atención de los experimentales digamos, sería la emisión del tetrahidrafeno cuando está en disolución, una disolución de cloroformo. No se ve grandes emisiones, emite un poco en la zona del azul, del verde, pero sin embargo en estado sólido sí que observa una emisión bastante importante en el amarillo. Para intentar entender qué es lo que está ocurriendo al pasar de la disolución al estado sólido, lo que hacen es un poco extrapolar qué puede estar ocurriendo aquí, variando la fracción la fracción de volumen de agua, es decir, registran el espectro de emisión para distintas fracciones de volumen de agua. Entonces, el espectro azul es el que veíamos en la diapositiva anterior, y luego van incrementando la fracción de volumen de agua 0,3, 0,5, 0,9. Cuando tenemos una fracción de volumen de agua de 0,5, pues ya sí que estamos viendo un cambio bastante importante. Lo que tenemos es una reducción bastante grande de la emisión en esta zona de aquí, la zona de entre 450 y 500, y lo que aparece, digamos, es una emisión nueva en la zona de 550 en abril, ¿no? Y esto es todavía mucho más significativo cuando vamos a fracciones de volumen bastante mayores, ¿no? Aquí tenéis un poco el espectro de colores que observan en función de la cantidad de agua que tienen las disoluciones. Bueno, para entender esto desde un punto de vista computacional, normalmente siempre procedemos de la misma manera, registramos los espectros de absorción, después exploramos un poco las superficies de energía potencial y como en este caso estamos interesados en entender la emisión, registramos los espectros de emisión. En rojo tenéis el espectro de absorción
experimental, en negro en nuestra simulación teórica, y bueno, aquí como solemos hacer, lo que tenemos es nuestro espectro teórico, digamos, fragmentado en función de la contribución de los distintos estados electrónicos. La primera banda prácticamente de absorción prácticamente no se ve, estaría aquí situada a 450, aquí de lo que tenéis un zoom, y de acuerdo a nuestros cálculos, lo que tenemos son 4 absorciones superpuestas en esta región de aquí, que son absorciones bien localizadas en cada una de las palas de H. Y luego, básicamente, este máximo de absorción pues lo atribuimos a la contribución de distintos estados electrónicos del S9 en adelante. Bien, como lo que queremos hacer es simular los espectros de emisión, lo que hicimos fue optimizar la geometría para el S1 para poder registrar ese espectro de emisión. Aquí lo que tenemos serían los dos casos extremos. El espectro de emisión registrado en disolvente orgánico y en negro tenemos el espectro, pero registrado en este caso en agua. Entonces, de acuerdo con nuestros cálculos, es decir, optimizamos ese mínimo S1 para el monómero, lo que obtenemos es este espectro de emisión que veis en azul, muy contentos porque hay un muy buen solapamiento entre el espectro experimental y el espectro teórico. Es verdad que nuestra resolución vibracional no es muy buena, pero cuando vamos a sistemas de este tamaño tenemos que utilizar bases relativamente poco flexibles, y eso implica que, bueno, pues que no podemos resolver demasiado bien los espectros de emisión. Pero cualitativamente sí que tenemos la posición y sí que tenemos también la forma del espectro. Para saber si realmente era un efecto de la agregación, lo que hicimos fue construir el dímero, ¿vale? Del tetrahidrogen este. Optimizamos también su estado S1 y desde ahí lo que hicimos fue registrar el espectro de emisión, y lo que vemos es, de nuevo, podemos explicar el comportamiento de forma cualitativa del espectro. Lo que tenemos es ese desplazamiento al rojo de la banda de absorción y ese ensanchamiento de las bandas. Entonces, digamos pues que no es más que una consecuencia, a partir de estas simulaciones podemos concluir que no es más que una consecuencia de la agregación de este sistema cuando uno produce. Entonces, unos cuantos mensajes de esta primera parte de la charla sería que cuando lo que hacemos es autoensamblar dos PAHs, por ejemplo, corranuleno y HBC, lo que nos encontramos son propiedades fotofísicas diferentes a las que tienen los fragmentos por separado. En general, y esto es algo bastante común para todos los nanografenos, nos encontramos con canales de conversión interna bastante arriba en energía, es decir, el sistema, de alguna manera, para el sistema no es favorable decaer a través de procesos de conversión interna. En este caso en particular, en el caso de los nanografenos curvados, lo que vemos son múltiples emisiones, ya sea desde estados electrónicos más arriba en energía del S1 o distintos estados S1. También se ha podido detectar fenómenos de TADF en distintos rangos de temperatura, y en algunos casos, dependiendo obviamente de la estructura, no solamente de la estructura de los átomos, sino también de la estructura electrónica, pueden ocurrir procesos de agregación que pueden influir en la foto. Bueno, pues con esto concluyo la primera parte de la charla y paso a la segunda parte, que es bastante diferente. Hemos hecho bastante trabajo en el grupo respecto a la fotofísica de nucleobases no canónicas, ¿vale? Las nucleobases no canónicas son aquellas que no forman parte de nuestro ADN, es decir, nucleobases que se parecen a la adenina, guanina, citosina, timina y el uracilo, pero que no lo son. Ya os voy a comentar un poquito. Bueno, lo primero es que estas nucleobases, aparte de que son poco conocidas, pueden llegar a formar hasta un 10 o un 15% de nuestro material genético. Esas modificaciones respecto a las nucleobases canónicas pueden ser muy diferentes, desde cosas muy sencillas, una metilación, una acetilación, hasta cosas muchísimo más, cambios muchísimo más heavy, en el sentido de que cambia el heterociclo o que cambian los sustituyentes de granulina. Se sabe, los estudios que hay experimentales al respecto, se cree que están conectadas tienen funciones estructurales, aunque también tienen funciones que pueden tener que ver con la replicación y con el ensamblaje, ¿vale? Entonces, desde hace unas cuantas décadas
experimentales han decidido diseñar, sintetizar y también caracterizar ADNs que contienen estas nucleobases no canónicas. Y en este caso los motivos serían 4. Lo primero es que, bueno, pues entender qué ocurre cuando cambias una nucleobase canónica por una que no lo es, te ayuda a entender un poco el mecanismo de ensamblado del ADN y también los procesos de replicación. Por otra parte, nuevos ácidos nucleicos ya son interesantes de por sí, pero pueden dar lugar también a nuevas proteínas, diferentes. Y eso puede tener muchas implicaciones en biotecnología. En tercer lugar, bueno, cambiar las nucleobases o los cromóforos de los ácidos nucleicos. Entonces, esto puede provocar un cambio en las propiedades fotofísicas o un incremento en una propiedad fotofísica que puede ser relevante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es interesante. Y ya por último, que no menos importante, este tipo de estudios también nos pueden ayudar a identificar ancestros de nucleobases. Es decir, nuestro ADN no ha sido como lo conocemos ahora mismo desde el momento en el que se formó allá por la era prebiótica, sino que ha sufrido una evolución estructural. Entonces, identificar posibles, prototipos de ADN y ARN también es interesante. Bueno, entonces hablábamos de que las modificaciones de esas nucleobases pueden ir desde algo muy sencillo, metilaciones, acetilaciones, a algo bastante complejo. Entonces, bueno, estas nucleobases que se han estudiado no canónicas pueden diferir de las canónicas, por ejemplo, en el punto de anclaje al esqueleto de azúcar fosfato. Pero no solamente eso, sino que podemos encontrarnos con heterociclos. Sabéis que los heterociclos fundamentales de las nucleobases canónicas son las purinas y las pirimidines. Pues nos podemos encontrar con nucleobases que tienen otros heterociclos diferentes. Y ya luego se abre todo un mundo respecto al patrón de sustitución, que también puede alterar las propiedades fotofísicas. Si estamos interesados en el campo de la identificación de esos ancestros de nucleobases naturales, es importante tener en cuenta 2 cosas. Los ancestros tienen que ser moléculas que prebióticamente plausibles, es decir, no todas las moléculas, no podemos considerar cualquier heterociclo, sino que tienen que haber soportado, digamos, esas condiciones extremas de luz, de temperatura, de cambios químicos que había en la era prebiótica. Y la segunda condición importante es que tienen que ser capaces de tener la misma funcionalidad que las nucleobases canónicas. Sabéis que las nucleobases, para formar una doble hélice de ADN, necesitan establecer enlaces de hidrógeno con la otra hebra. Entonces, es necesario que estas otras nucleobases también potencialmente puedan establecer estos enlaces. Entonces, es por ello que la mayor parte de nucleobases no canónicas que se han propuesto en este sentido, a la hora de identificar protonucleobases, son normalmente derivados de purinas y pirimidinas, donde lo que se ha hecho ha sido cambiar un poco el patrón de sustitución, pero siempre se han mantenido los mismos grupos funcionales, que son los grupos aminos, los grupos oxo o los hidrógenos, que son los grupos funcionales que tienen los heterociclos. En cualquier caso, da igual si estamos interesados en nucleobases por motivos de aplicaciones biotecnológicas o si estamos interesados en localizar ancestros de nucleobases, es interesante evaluar la fotoestabilidad de estas nucleobases que repercute directamente a la fotoestabilidad de nuestro ADN. Se sabe que nuestro ADN es una molécula fotoestable y así lo son las nucleobases canónicas, y esto es porque tenemos una región Frank-Condon que está directamente conectada, es decir, no tenemos mínimos, no tenemos estados de transición entre la región Frank-Condon y ese canal de conversión interna que me devolvería la población excitada al estado fundamental. Entonces, hace ya algunos años nos planteamos que cuál es el origen de esta fotoestabilidad de las nucleobases canónicas. Entonces, para intentar responder a esta pregunta, decidimos estudiar la fotofísica de los 2 cromóforos que son inherentes a esas nucleobases canónicas, que son la purina, el anillo de purina sin nada más, sin sustituyentes, y el anillo de pirimidina. Esto es un trabajo que hemos hecho en colaboración con Carlos Crespo Hernández de la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio, que ha hecho las medidas experimentales fotofísicas. Bueno, en este primer trabajo que hicimos con ellos, lo que hicimos fue, como os decía, intentar entender un poco la fotofísica de la purina. Estos son los espectros de absorción de la purina y de la purina metilada, registradas en distintos disolventes, en PBS y en acetonitrilo. Y lo que vemos es que en esta región, entre 200 y 340, tenemos una banda de absorción que pica alrededor de 265 nanómetros y que nosotros, de acuerdo con nuestros cálculos, ascribimos al estado electrónico S2, que es un estado pp-straight.
En función del disolvente podemos ver un poco mejor, un poco peor, esta primera banda de absorción que estaría a 295 y que de acuerdo a nuestros cálculos tiene un carácter de tipo N, ¿vale? N, los lumpers del anillo de Punnett. Lo siguiente que hicimos fue investigar un poco la topografía de las superficies de energía potencial para el S1 y para el S2, esos dos primeros estados que aparecían en los espectros de absorción. Desde el punto de vista experimental, registran tiempos de vida del estado excitado mucho más largos que para las nucleobases canónicas, en el rango de los nanosegundos, y también registran rendimientos cuánticos del paso del triplete del orden de muy cercanos a la unidad. Es decir, ya simplemente a partir de estos datos podemos concluir que la purina no es el responsable de la fotostabilidad de las nucleobases canónicas derivadas de purina, o sea, de la adenina y de la guanina. ¿Qué hicimos desde el punto de vista teórico? Como os decía, explorar la superficie de energía potencial. Nosotros partimos de la purina en el estado fundamental. Por absorción, la primera banda de absorción que tiene cierta intensidad es el S2, llegaríamos al S2 y desde aquí el sistema relajaría a un mínimo en este potencial. Digamos que este punto sería como una encrucijada desde donde el sistema puede evolucionar de tres maneras diferentes. La población excitada puede o bien retornar al estado fundamental, pero para ello tendría que subir, digamos, esta cuesta de energía potencial para llegar a esta intersección cónica con el S0. Alternativamente, lo que podríamos tener sería un cruce entre sistemas directos, población del triplete, relajación, conversión interna y población del triplete más estable, T1. O ya el tercer camino posible sería conversión interna al S1, relajación hasta la posición del mínimo y desde aquí de nuevo se abren dos posibilidades. El sistema puede o bien retornar al estado fundamental, llegando a este punto, a esta intersección cónica relativamente alta en energía, porque supone la desviación fuera del plano de este carbono 6 y también tenemos que el átomo de hidrógeno que estaría en esta posición se pone perpendicular, lo que supone tener que superar una barrera energética o alternativamente desde aquí también podemos tener un cruce entre sistemas y población al triplete. Por comparación de los espectros de absorción transientes experimentales con los teóricos simulados por nosotros y también algunas claves que dan las dinámicas moleculares, lo que pasa es que no son demasiado fiables porque estaban hechos en nivel KSCF y la superficie de energía potencial KSCF no es demasiado buena, podemos concluir que realmente de todos los caminos que se abren a través de esta superficie de energía potencial, realmente el más favorecido sería relajación al mínimo S2, conversión interna al S1, relajación vibracional al S1, cruce entre sistemas y población del triplete, lo que estaría de acuerdo con los datos experimentales. Lo que llamas que es el mínimo 00 está conectado con lo que llamas S0, arriba del todo el chip. Sí, esto estaría conectado aquí. Sí, eso es. Esto estaría conectado. O sea, de aquí volveríamos directamente a la geometría Frank-Común. Vale. Vamos a pasar ahora a la pirimidina, que digamos sería el otro heterociclo de las otras nucleobases, ¿no? De la citosina, de la timina y del uracilo. ¿El PDS qué es? Phosphate Buffer Solution, o sea, agua, básicamente sí, con fosfato. Eso es. Bien, estos son los espectros experimentales, estos tres disolventes registrados para la pirimidina. Si veis, es un espectro de absorción muy similar al de la purina. En este caso tenemos una banda muy intensa, 243, y aquí independientemente del disolvente utilizado, tenemos que esta primera banda de absorción se ve mejor, ¿no? De nuevo, esto lo asociamos al estado S3, que es un estado pipi estrella, y este lo asociamos a un estado S1, que es un estado NP estrella, donde intervendrían los nitrógenos del heterociclo. De la misma manera que hicimos antes, lo que hicimos fue registrar un poco la topografía de la superficie de energía potencial. En este caso, nos centramos en el S1 porque la conversión interna S2-S1 está muy favorecida y lo que vemos es un potencial S1 bastante complejo. Desde Frank-Condon, el sistema relajaría a un mínimo que llamamos el mínimo A, que sería este de aquí. Es un mínimo plano, es decir, preservamos la planaridad del estado fundamental. Tenemos un segundo mínimo B también plano y luego tenemos un mínimo C. En este caso sí que está ligeramente desviado fuera del plano el heterociclo.
Lo que hicimos también a continuación fue localizar posibles canales de conversión interna, pero nos dimos cuenta de que o bien estaban demasiado altos en energía, como es este el caso, o este otro de aquí, o si no están demasiado altos en energía, están separados de los mínimos por estados de transición bastante altos, de tal manera que parece que la conversión no radiativa está bastante desfavorecida. Entonces tenemos que buscar otras formas alternativas de decaer. Nos dimos cuenta que muy cerca de este mínimo, el mínimo A, lo que había era un cruce entre sistemas para llegar al triplete. Los acoplamientos spin-órbita en este caso son bastante débiles porque estamos hablando siempre de sistemas con átomos que no son pesados del segundo periodo. Y desde aquí el sistema relajaría, pasaría por una cónica P2T1 y poblaría dos mínimos, que son los que llamamos el mínimo A y el mínimo B, ¿vale? Para poder seguir decayendo desde el triplete, localizamos los cruces entre el sistema T1 a T0 y vimos que coincidían con la posición de las intersecciones cuánticas. ¿Vale? De nuevo, para este sistema también nuestros colegas experimentales registraron rendimientos cuánticos del triplete muy elevados y también tiempos de vida bastante largos, de nuevo en la escala de los nanosegundos. Bien, entonces con estos dos estudios llegamos a la conclusión de que ni la purina ni la pirimidina son los responsables de la fotoestabilidad de las nucleobases canónicas. Entonces, si no son ellos, tienen que ser los sustituyentes. Hemos hecho también estudios sobre purinas sustituidas, pero me voy a centrar únicamente aquí en las pirimidinas. Lo que hicimos fue considerar los derivados monosustituidos. Siempre utilizamos de momento sustituyentes naturales, que son los aminos y los oxo. En posición 2, en posición 4, sistema disustituido y el sistema trisustituido. Y nos fijamos en dos cosas: espectros, cuál es el efecto en el espectro de absorción de esos sustituyentes y en los caminos de desactivación. Si nos fijamos en la primera transición en epiestrella, digamos, nuestra referencia es la pirimidina, que es el diamante de color amarillo, de color verde. Luego hemos utilizado como códigos de colores los heterociclos sustituidos en 2 están en rojo, sustituidos en 4 están en verde, en rosa los disustituidos y en azul los trisustituidos. El amino está conectado con los círculos y los sustituyentes oxos están conectados con los triángulos. Entonces, lo que vemos simplemente a golpe de vista es que introducir sustituyentes en el anillo de pirimidina lo que hace es desestabilizar la primera transición en epiestrella y además lo hace de una forma, digamos, la tendencia es como bastante lineal. Cuando introduces un único sustituyente se produce una desestabilización menor que cuando introduces dos y a su vez menor que cuando introduces tres. Pero sin embargo el efecto es el contrario cuando lo que estamos considerando son excitaciones pipiestrella. En todos los casos, excepto en este caso de aquí, lo que vemos es que se produce una estabilización de la transición. ¿Vale? Pero más interesante que el espectro de absorción es entender qué es lo que ocurre con los caminos de desactivación. Y lo que vemos es que sustituir en posición 2 con un grupo amino preserva las propiedades fotofísicas, es decir, la 2-aminopirimidina va a decaer a través de los tripletes, lo mismo que lo hacía la pirimidina. Cuando en lugar de en posición 2 ponemos un grupo amino, ponemos un grupo oxo, en este caso los canales de conversión interna se estabilizan ligeramente y lo que vemos es una competición entre conversión interna y cruce entre sistemas. Y ahora para el resto de los sistemas, sustituidos en 4 o sustituidos en 2 y en 4, en ese caso lo que vemos es al menos un canal de conversión interna que es accesible en energía. Es decir, sustituir en 4 es esencial para poder tener superficies de energía potencial donde el sistema decaiga a través de conversión interna, de forma eficiente y radiativa. Y esto está de acuerdo con nuestras nucleobases naturales, que todas están sustituidas en posición 4. Bien, pero para estos sistemas también hemos hecho, aparte de cálculos estáticos, hemos hecho dinámicas moleculares y hemos aprendido cosas que si nos hubiéramos quedado en la parte estática no hubiéramos podido ver. Entonces voy a ilustrar dos estudios dinámicos que hemos hecho en concreto para estas dos nucleobases, que es la 2-pirimidinona y la 4-pirimidinona, que además tienen relevancia prebiótica. Se sabe que la 2-pirimidinona es capaz de enlazar con una guanina y transferir información genética. Y en el caso de la 4-pirimidona, cuando se seca y se calienta en función de un azúcar, es capaz de formar el nucleósido. En cualquier caso, en ambos casos, ambas nucleobases se han encontrado en restos de meteoritos
Y también se han encontrado como subproductos en síntesis que intentaban reproducir las condiciones prebióticas. Lo que hicimos para estos dos sistemas, que digamos que esto ya lo conocéis, quiero decir, el protocolo lo conocéis, registramos sus espectros de absorción, tenemos los espectros experimentales, en PBS y en acetonitrilo, en colores, el espectro teórico está en negro, descomposición para distintos estados. En ambos casos tenemos una banda de absorción a 2,25, que vendría del estado S4 y S5 en la 4-pirimidinona y del S4 en el caso de la 2-pirimidinona, mientras que la primera banda de absorción sería una superposición del S1 y el S2 en ambos casos. Lo siguiente que hicimos fue explorar la superficie de energía potencial. En el caso de la 4-pirimidinona lo que nos encontramos es un S1 con dos mínimos muy cerca en energía, separados entre sí por un TS de pocos centésimas de electronvoltio. Lo que vemos es que hay un canal de conversión interna bastante accesible, es decir, no hay prácticamente diferencia de energía entre la posición de los mínimos y del canal de conversión interna, y los tripletes están cerca, así que tenemos cierta probabilidad, por lo menos sobre esta figura, de que exista participación por parte de los tripletes. La superficie que simulamos para la 2-pirimidinona es parecida, un poquito más compleja. Tenemos un mínimo S1 con 3 mínimos en lugar de 2, PS en algunos casos un poco más altos, canales de conversión interna relativamente accesibles energéticamente y los tripletes también bastante cerca en energía. Bueno, de momento solo estático, vamos a pasar a la dinámica. Lo que hicimos fue utilizar una aproximación semiclásica, donde lo que hacemos es tratar los núcleos de manera clásica, siguiendo las ecuaciones de Newton, pero los electrones sí que están tratados de forma cuántica. Cogimos 100 trayectorias para cada uno de estos sistemas que propagamos por un tiempo de 500 femtosegundos. ¿Vale? Y esto es un poco el resultado. Lo que vemos es que inicialmente todas nuestras trayectorias están o en el S1 o en el S2 y que a medida que pasa el tiempo estos estados decaen en favor del estado fundamental, en este caso, en el caso de la 4-pirimidinona, pero vemos que en el caso de la 2-pirimidinona tenemos que se pueblan los tripletes, es decir, aquí sí que vemos participación de los tripletes. Bueno, pues hasta aquí, de todas maneras, nada demasiado interesante. Lo interesante es observar qué ocurre con las trayectorias que vuelven al estado fundamental. Y he escogido una de las trayectorias. Bien, lo que estamos representando aquí son energías de los distintos estados electrónicos frente al tiempo. Cada estado electrónico viene con un color. Es una trayectoria que está iniciada en el S1 y no sé si se ve demasiado bien, pero hay unos círculos sobre la línea negra que nos están indicando en qué estado electrónico está el sistema a cada tiempo. Pues vemos, ahí se ha producido el salto, si os fijáis, empezamos en el S1 y volvemos al estado fundamental. Esa conversión interna se produce aproximadamente a unos 80 femtosegundos y aquí tendríamos el ejemplo para la 2-pirimidinona. De nuevo, mi trayectoria empieza en el S1, aquí tarda un poco más en saltar el estado fundamental, aquí se ha producido el salto al estado fundamental y lo que tenemos es ya que decaído el sistema. Pero lo relevante es ocurrir qué pasa con las estructuras de estos dos sistemas. Como veis, lo que se ha producido ha sido la rotura de un enlace CN también aquí, formación de una cetena es oxígeno doble enlace C, y en este caso, pues me parece que se llama isocianato, pero me vais a perdonar porque yo hace mucho que no hago química de la del grado y creo que se llama isocianato porque no estoy demasiado segura. Entonces, bueno, esto es una simplificación de la historia, ¿no? Porque lo que os estoy diciendo es que ninguno de estos dos podrían haber funcionado como precursores de nuestras nucleobases. En la era prebiótica, obviamente, no había plantas porque se estaban intentando formar las primeras biomoléculas y si no hay plantas no hay oxígeno y si no hay oxígeno no hay capa de ozono. Eso quiere decir que las condiciones prebióticas desde el punto de vista de la luz eran bastante adversas, es decir, sobre la superficie terrestre pues también llegaban radiaciones ultravioleta. Si estos heterociclos se hubieran formado en esta sopa primigenia, por interacción con la luz se hubieran roto y por lo tanto en la naturaleza ninguna de estas dos nucleobases forma parte de nuestro ADN, a lo mejor entre otras razones porque frente a la luz no son fotoestables, pero bueno, como os digo, esto no es más que una simplificación porque teníamos condiciones de pH demasiado extremos, teníamos condiciones químicas muy extremas que podrían también haber influido al respecto. Vale.
Algunos podéis pensar que a lo mejor esto es simplemente una ida de olla de los teóricos, ¿no? Pero existen evidencias experimentales que apoyan la formación de fotoproductos en estos sistemas. Aquí las incluyo. Este es el espectro de absorción del sistema, donde lo que han hecho nuestros colegas experimentales es cambiar el tiempo de irradiación. Dime. No hay puntos. Pues digo yo que sí, a la vista de ellos sí que parece que existe algún punto isosféstico, pero tendría que mirarlo bien. Sí que lo hay, a simple vista parece para los que unos 40. Aquí parece que hay algo y aquí parece también que hay algo, ¿verdad? Sí, es posible que sí. Pero no analizamos tanto en profundidad, básicamente lo que vimos es que había una disminución de la intensidad de absorción aquí, lo que significa que nuestro sistema original se está descomponiendo en alguna otra cosa. Y hay un aumento de absorción en estos otros dos puntos de aquí, que quiere decir que se están formando dos fotoproductos distintos a nuestra especie original. Aparte de esto, nuestros colegas experimentales también hicieron HPLC de fase inversa, creo que es de Space, no sé cómo se dice en español, y lo que encontraron exactamente son tres especies que aparecen a tiempos de elución, creo que se dice así, diferentes. Entonces, fijaos que tenemos una especie muy abundante que aparece a un tiempo de 11 minutos, y luego tenemos otra especie que le sigue en abundancia, que sería esta especie de aquí a 16 minutos, y una especie con mucho menos abundancia que aparece pues, aproximadamente 6 minutos. Lo que hicieron fue separarlas y registrar su espectro de absorción, que es un espectro de absorción muy distinto entre las tres especies. Se asoció esta especie de aquí a la especie original, a la 4-pirimidinona, y estas dos especies se asociaron a dos fotoproductos distintos. A partir de la comparación con dinámicas moleculares que hicimos nosotros, pudimos identificar que muy probablemente esta especie de aquí minoritaria es el ácido carboxílico que se forma por la hidrólisis del ceteno que veíamos en las simulaciones dinámicas, mientras que esta especie de aquí no es más que el hidrato que se forma después de añadir agua sobre el enlace C5-C6 del anillo de pirimidina. Y bueno, ya acabo con la chapa, ya con cuatro mensajes de esta segunda parte de la charla. Sabemos que a partir de nuestros estudios y de los que hemos hecho con nuestros colegas experimentales, que la purina y la pirimidina no son responsables de las propiedades fotoestables de las nucleobases canónicas. Sabemos que cuando introducimos en el anillo de pirimidina sustituyentes, estamos desestabilizando la primera transición en epiestrella, mientras que estamos estabilizando la primera transición pi-pi-estrella. También hemos visto que cuando introducimos sustituyentes en C2, ya sean amino u oxo, pero sobre todo amino, lo que estamos haciendo es conservar prácticamente todas las características de la superficie de energía potencial de la pirimidina, mientras que cuando lo hacemos en C4 lo que estamos haciendo es activar canales de conversión interna y favorecer la conversión, el decaimiento no radiativo de los sistemas. También hemos aprendido a partir de estos estudios que muchas veces nos quedamos en la parte estática, pero hacer una dinámica da muchísima más información. Nosotros no hubiéramos investigado la zona, la superficie de energía potencial que corresponde a la rotura de enlaces, pero sin embargo cuando hacemos dinámica hemos visto que los heterociclos sí que se pueden romper. Los porcentajes de fotodisociación son del 70% en el caso de la 2-pirimidinona. Solamente estoy hablando de trayectorias que vuelven al estado fundamental, ¿vale? Entonces, el 70% de las trayectorias que vuelven al estado fundamental lo hacen rompiendo, en el caso de la 2-pirimidinona, y el 25% en el caso de la 4-pirimidinona. Y luego ya, esta sí que es de verdad la última slide, para agradecer a toda la gente que ha participado en este proyecto, mis estudiantes, Enrique Arpa, Eva Bosch y Fernando Romeo, mis colaboradores Jesús y Lara, y los grupos experimentales que han hecho pues, lo que veis, la síntesis, la caracterización espectroscópica de todos estos sistemas, el grupo de Carlos Fresco Hernández, de Nazario y Martín para la síntesis y de Rijon Panic. Aquí tenéis pues, todas las agencias que han contribuido a financiar estos proyectos. Y os agradezco también, en lugar de estar en el debate a dos ahora mismo, os agradezco estar aquí pasando un rato con nosotros.